día de ayer a la tarde. Se acaba de conocer el nuevo dato de inflación que corresponde a abril, 3,4%, un número muy inferior respecto de marzo, que fue del 4,7%. En este momento, en este día, vamos a analizar el tema de inflación, la recesión en Argentina, el déficit fiscal, cómo se aplican los impuestos, las exportaciones, o sea, la economía macrista, la macro macrista, con un economista de signo liberal, Manuel Solanet. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Manuel es el director de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso, que se define como liberal, está alineada con las ideas también de Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias, realmente. Es un gusto estar acá. Bueno, dato de inflación 3,4, promisorio en relación al mes pasado, el interanual sigue siendo altísimo, o la acumulada es en un año 55,8. ¿Cómo la imputación que le hace la oposición, o parte de la oposición, diría el kirchnerismo, a la gestión actual, es que es una política neoliberal? ¿Cuán neoliberal es esta política económica de Macri, o cuán liberal es? Sí, la palabra neoliberal es una palabra que no se sabe qué quiere decir. Si vamos a la palabra liberal, es una economía de libertad que pone énfasis en el funcionamiento de los mercados. Yo creo que este gobierno ha intentado hacer un corrimiento hacia ese lado después de lo que fue la gestión kirchnerista, que estaba en el lado opuesto. Empezó bien, desregulando, eliminando el cepo cambiario, negociando con los acreedores para llegar a una salida del default, pero a partir de ahí hubo cierta timidez o una autorrestricción en materia de reformas estructurales como para salir del grave problema que heredó. No, dicen que no se puede hablar de herencia después de 3 años. Yo creo que sí, que hay que insistir en que este gobierno heredó una bomba de tiempo, no supo desactivarla o no quiso desactivarla, y esto repercutió 2 o 3 años después en los problemas que hoy tenemos. Esa herencia, esa pesada herencia, como dice el gobierno del kirchnerismo, ¿en qué puntos críticos se sintetiza, Manuel? El más crítico fue un crecimiento del gasto público que partió de 30 puntos del Producto Bruto Interno cuando asume el kirchnerismo y lo deja en 45 puntos del Producto Bruto Interno. También aumentó la presión tributaria, pero no lo suficiente como para no encontrarse con un déficit que está en alrededor de 7 o 8 puntos del producto. Este, a mi juicio, es el punto más delicado de la economía, con cierta irreversibilidad, porque ese crecimiento del gasto se apoyó en un aumento notable del número de jubilados y pensionados a raíz de las moratorias, en un aumento de los planes sociales, que son muy difíciles de retrotraer, sobre todo en una situación bastante crítica en materia de nivel de actividad, de manera que le dejó un brulote importante. Insisto, esto no justifica que no se hayan tomado medidas más profundas y a tiempo, pero hay que entender que también hubiera habido una crítica feroz si hubiera sido así. Claro, usted señala los planes sociales, ¿no? Con los niveles de pobreza de Argentina, 30% al comienzo de la gestión de Cambiemos, ahora 32,4%. Es difícil pensar una política que, aunque se quiera liberal y con el mejor, y si nos dejamos llevar por la versión más optimista y bien pensante del liberalismo en términos económicos, ¿cómo se aplica con esos niveles de pobreza? Hay que transformar asistencialismo en empleo, hacer crecer la economía suficientemente como para que esa masa de gente que hoy vive de un plan social pueda encontrar ocupación. Aquellos que pueden, que no están sometidos a incapacidades, etc. Ahora, ¿qué no hizo el gobierno para generar empleo virtuoso, sustentable y que la pobreza no creciera? ¿Qué faltó hacer? Faltó generar un horizonte de confianza. Cuando un inversor extranjero viene al país y analiza una inversión, mira, por de pronto la posibilidad de que exista un nuevo default o no. Mira las cuentas fiscales. Nunca se sanearon debidamente. Mira la presión impositiva. Hoy es muy difícil competir invirtiendo en Argentina con aquel que invierte en Perú, en Chile, en Colombia, en otro país. La presión impositiva es sumamente alta. Esto tiene que ver con el nivel de gasto. Mira la reglamentación, las leyes laborales. Tomar un empleado en la Argentina es adoptar una persona y asumir un riesgo fenomenal.
Todas estas cuestiones son las que, las que impidieron o no permitieron que creciera el empleo como debería haber crecido. Acá el gobierno también se equivocó, sobreestimó su capacidad de generar confianza. A esto hay que sumarle el cambio político. Si vamos ahora al día de hoy a la coyuntura, tenemos un problema de confianza. Antes de llegar a la coyuntura, quiero detener un poco en estas ideas que usted está señalando, porque visto desde una mirada económica, desde la perspectiva de un economista, está claro que estos señalamientos son atendibles, ¿no? La idea de, bueno, la carga impositiva, un gasto público que no termina de corregirse. Ahora, desde el punto de vista de la gente y de hoy políticos que están mirando el pueblo, como quiera que se llame, hay una idea de que cuando se cambian las leyes laborales, los perjudicados en un clima de pobreza y de falta de empleo terminan siendo los asalariados, que no están del todo protegidos por la ley, quedan en esta flexibilidad laboral, quedan muy desprotegidos. ¿Cómo se concilia el derecho de los trabajadores, el cuidado de los ciudadanos con una reactivación de la economía a partir de reformas previsionales o laborales? Porque parecen en la Argentina al menos muy reconciliables esas dos miradas. A veces las soluciones reales, verdaderas, son contraintuitivas. Este caso es un ejemplo. Por proteger, finalmente se desprotege, porque se rechaza la creación de empleo. La mejor protección para un trabajador es la posibilidad de trabajar, es la posibilidad de ir incrementando su nivel de ingreso, su salario real. Esto solo se logra con tecnología, con inversión, con desarrollo. Si nosotros ponemos leyes absolutamente rígidas que impiden que eso suceda, finalmente los que sufren son los trabajadores. O sea, la idea de que la reglamentación laboral protectiva favorece y protege a los trabajadores es una idea equivocada. Es un caso similar a la ley de alquileres. En algún momento en la Argentina se pensó que había que proteger a los inquilinos porque había inflación, entonces que no suban los alquileres porque los inquilinos son más pobres que los propietarios. Se congelaron los alquileres y se impidieron los despidos. ¿Qué es lo que sucedió? Nadie invertía en viviendas para alquilar, la oferta de viviendas en alquilar se redujo, los alquileres eran imposibles, apareció un valor llave que favorecía al inquilino que estaba y durante varios años alquilar una vivienda resultó un hecho imposible y no se invirtió en viviendas. O sea, la regulación que a veces tiende a proteger a la persona la perjudica si no está bien desarrollada. Con esto no quiero decir que no tenga que existir ninguna regulación. Hay situaciones de mercados naturalmente monopólicos, hay situaciones en donde la persona está desprotegida pero por razones genuinas. Yo no digo que no haya que subsidiar a las personas que no pueden abastecerse o subsistir por sí mismas porque tienen algún impedimento, hay que hacerlo. La pobreza hay que atenderla. Pero el asistencialismo está demostrado que finalmente va destruyendo la capacidad de innovar, la capacidad de trabajar, genera el hábito de depender del Estado y se cree que el Estado tiene dinero infinito. La idea de que a mí me tiene que ayudar el Estado tiene que transformarse en la idea de que yo tengo que hacer lo posible por ayudarme primero y el Estado a lo mejor en vez de dar pescado, como se dice, tiene que enseñar a pescar. Ahora, a ver, está claro que la política, el gobierno de alguna manera sostiene casi como un éxito o como una respuesta ante críticas que el gasto social en esta gestión ha aumentado comparativamente y va aumentando, lo cual es un síntoma de que no se ha generado empleo, ¿no? No es un síntoma de un logro, sino de un problema. Exacto. Pero es cierto que no ha descuidado a la gente en ese sentido. Quizás lo está diciendo en ese sentido la gestión de Cambiemos. Ahora, la urgencia parece estar matando el proyecto sustentable de largo plazo. Quiero decir, al haber tal nivel de pobreza, las gestiones de gobierno no encuentran una manera genuina de generar trabajo. Eso es por incapacidad de las gestiones políticas, tanto kirchnerista como la de Cambiemos. ¿Cuál es el punto ciego ahí que nadie está viendo para desarmar esta lógica? Es lo que estábamos hablando recién. Hubo una herencia casi inmanejable. Había que reducir el nivel de gasto público, generar empleo para que el exceso de empleo público vaya al sector privado. Y la idea del gobierno era que por sí mismos, por la presencia de un equipo de gobierno como el trajo Macri, las inversiones iban a venir solas, no vinieron. Yo creo que la clave es mirar qué hacen los países exitosos y no irse demasiado lejos. En la región tenemos dos ejemplos, tal vez 3 o 4, pero los dos más palpables son los de Perú y los de Chile. Ambos países
han reducido enormemente la pobreza. Chile era un país relativamente mucho más pobre que la Argentina hace 30 o 40 años. Hoy no hay más que ir allí y darse cuenta de que es un país más rico. Y las mediciones nos dicen que tiene un nivel de ingreso por habitante mayor que el nuestro. Y Chile, la fórmula que aplicó es la que se denomina liberal. Un equipo que introdujo reformas importantes, como una reforma laboral muy inteligentemente llevada, que ha favorecido a los trabajadores, que permite que los trabajadores puedan hacer acuerdos a nivel de empresa, donde convergen los intereses de patrones y empleados, permite una apertura económica. Chile prácticamente no tiene derechos de importación, porque ha firmado acuerdos de libre comercio con más de 50 países, lo mismo que Perú. En Perú uno encuentra maquinarias, bienes de consumo importados al precio internacional. Y eso favorece a la gente que consume. Y esto no quiere decir de que por estas razones estos países tienen un déficit de balanza comercial. Se han dado las condiciones para que haya eficiencia en la producción local, porque la competencia trae eficiencia. Es lo único que permite incentivar la eficiencia. Ahora, Manuel, la falta de consolidación de estas ideas en la Argentina es un problema de la clase política, porque de acuerdo con el análisis que usted hacía de esta gestión de gobierno, este gobierno, según su perspectiva, había empezado con algunas medidas interesantes, pero después terminó como desviando el camino. Eso es porque ante las circunstancias tiene que, de alguna manera, ponerse otro disfraz. No hay realmente convencimiento sobre cómo se llevan a cabo los cambios. En buena medida es eso. La Argentina, incluso los partidos que en la Argentina representaban la izquierda, tenían una visión mucho más liberal y amplia. Juan B. Justo, líder del socialismo, escribió un libro que se llama La moneda, donde defiende la apertura externa y la estabilidad de la moneda, el papel del Banco Central. Ese libro traído hoy lo calificarían de liberal o neoliberal, como se dice ahora. Y eran socialistas. Los radicales también eran muy partidarios de las economías abiertas y de la competencia. Hubo una transformación grande de las ideas en la década del 40. La crisis del 30, con los problemas que trajo aparejado a la Argentina, generó una idea de que había que proteger. Aparecieron las juntas de granos y de carnes, pero el advenimiento del peronismo implicó una transformación. El propio radicalismo y el socialismo tuvieron que correrse hacia posturas más estatizantes y populistas. Cambia el paradigma y de alguna manera de pensamiento económico. El radicalismo va a la Convención de Avellaneda, que adopta como plataforma en el año 49, y era una plataforma totalmente distinta al pensamiento previo. Estatista, porque el peronismo le ganó de mano en el apoyo popular y había que competir políticamente. Pero, por ejemplo, el tarifazo, el famoso tarifazo que, bueno, era necesario para sincerar los precios de la energía, que no podían seguir siendo subsidiados por el Estado. ¿Pudo haberse hecho más gradualmente para que no impactara tan directamente en el bolsillo de la gente? En realidad se hizo gradualmente. Hubo errores prácticos de implementación que podrían haber sido evitados. A la jubilada que le llegó una cuenta 10 veces la anterior, habría que haber hecho alguna especie de análisis y un tamiz para tener cuidado de que eso no sucediera. Todavía las tarifas eléctricas no cubren los costos y son menores que las que pagan todos nuestros países vecinos. Manuel, ¿qué piensa, qué siente usted cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla como modelo de empresario y como modelo económico y menciona a Bert Helbert en la década del 70? Bueno, Bert Helbert fue la ejemplificación de lo que no debe hacerse. Él viene con Cámpora y introduce un congelamiento general de precios y salarios, sabiendo de que hay un conjunto de precios de la economía que no pueden ser congelados porque dependen de mercados externos o internos que no son controlables. En 2 años, lo único que quedaba congelado eran las tarifas de los servicios públicos, que eran todas empresas del Estado, con un desfasaje tan grande o mayor del que tenía el kirchnerismo al final de su mandato en estos servicios. Y bueno, ahí viene el Rodrigazo, cuando hubo que resolver esto porque el déficit fiscal se ha ido a las nubes. Aumentan las tarifas un 200, 300% y hacen una medición y dicen esto va a incidir en la economía un 30%, de manera que solamente vamos a homologar aumentos salariales hasta este nivel. Pero los sindicatos decidieron, junto con las patronales, aumento del 120%, huelga de 48 horas a las 24 horas, Isabelita cedía y
y vino una estampida que nos llevó casi a la hiperinflación. Manuel, volviendo al presente, ¿cuánto condiciona a la Argentina la baja del precio de la tonelada de soja, que llegó a récords por lo bajo históricos en los últimos 10 años, menos de $300 la tonelada? Es la fuente principal de divisas, porque es la principal exportación de Argentina. ¿Cómo condiciona esto? Durante el kirchnerismo ese valor era de $600 la tonelada. Al kirchnerismo le dio una oportunidad de oro que no la aprovechó. Y luego estos precios han bajado, hoy están rateando y sí que la condiciona. La soja es un rubro de exportación fundamental para la Argentina, la soja y sus derivados, que sus precios siguen paralelos a los del grano, ¿no? Así que es un tema importante. Pienso que la Argentina debería relativizar la importancia relativa de un producto. Tengo la esperanza de que Vaca Muerta le dé la posibilidad de exportar gas, pero en cantidades importantes, que puede ser eso, y que surjan otras inversiones en áreas donde la Argentina puede tener ventajas competitivas. Una de ellas es la inteligencia. Ya la Argentina es una gran exportadora de servicios, a los cuales lamentablemente le han puesto una retención también. Sí. Cosa difícil, porque los servicios hoy se exportan a través de bytes, que es muy difícil controlar su entrada y salida. Pero el gobierno debería dejar liberados estas eficiencias relativas de la Argentina sin castigarlas impositivamente. Por las exportaciones pasa la clave de la mejora y de la salida de la crisis en Argentina. Por exportaciones y mercado interno, por ambas cosas. A ver, ¿cómo en relación al mercado interno, cómo sería? Bueno, el mercado interno es el 60 o 70% más o menos de la producción en general de la economía. En algunos sectores es más importante, en otros menos. No hay por qué volcarse por el mercado interno, como hay una tendencia ideológica a hablar de eso, que el otro día lo manifestó Cristina, o el mercado externo. Lo que hay que hacer es abrir la economía, que haya competencia. Y esa competencia va a traer eficiencia, va a traer posibilidad de ampliar las exportaciones. Y hay un camino de doble vía. En el comercio exterior no se puede decir yo quiero exportar y no importar nada. Esa es la posición mercantilista que es muy antigua. No sirve. Hay que abrir la economía en ambos sentidos. Ahora, si se reactiva el mercado interno, se necesita un salario que recupere su poder adquisitivo. ¿Eso no puede otra vez alentar la escalada inflacionaria? Es que los salarios tienen que aumentar porque aumenta la productividad. Dejemos de lado la inflación. La única forma de que aumente el ingreso real, el salario real de los trabajadores es que aumente su productividad. Y la productividad aumenta por inversiones y por tecnología, por inteligencia, que es lo que ha sucedido en los países. Y eso no inhibe que el país pueda ser competitivo, como lo es Alemania con su industria automotriz y tantas otras. Y allá los salarios son 3 o 4 veces mayores que los de acá. Ahora, hay elecciones en octubre, no importa cuál de los dos contrincantes que parecen con más chances, el kirchnerismo y Cambiemos, esté finalmente sentado en el sillón de Rivadavia en diciembre. ¿Qué esperaría usted que el ministro de Economía elegido haga en los primeros meses de gobierno para, encontrar un camino de salida de esta crisis? ¿Qué debería hacer? No es lo mismo que gane uno o el otro. A ver. El kirchnerismo, si esa es la chance, ya ha definido su línea de acción. En el plano institucional no tiene ninguna vocación de respetar la división de poderes. Las instituciones en el plano económico se han manifestado como una orientación claramente estatista, no diría marxista, pero rayana con eso. ¿Cómo lo va a hacer sin financiamiento y sin soja? Como intentó hacerlo cuando estuvo en el gobierno, creando inflación o deuda. Yo pienso que esto es lo que está generando hoy una desconfianza que está afectando la propia economía. Hay un tema que los economistas no ven generalmente, que es la desconfianza crea una huida del dinero, de los pesos. Cuando crece la desconfianza, y esto está sucediendo ahora, como se acercan las elecciones y las encuestas están dando un crecimiento de las chances de la señora Kirchner, el aumento de la desconfianza hace que la gente se desprenda más rápidamente de los pesos. Y esto tiene un efecto muy similar al de la emisión. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a no aumentar la base monetaria. O sea, está cumpliéndolo desde hace unos meses. No aumenta la cantidad de dinero. Sin embargo, hay inflación, el dato que estaba dando cuando empezamos a hablar.
¿Por qué hay inflación? Porque lo que está aumentando es la velocidad de circulación. Claro. Nosotros en la No es Fundación... por emisión, sino por la velocidad de circulación del desprendimiento de la gente. Es como si hubiera más dinero. Claro, sí, sí, sí. Lo estamos midiendo en la Fundación nuestra desde hace unos años y advertimos una tendencia clara a eso. En el último año la velocidad de circulación de los pesos aumentó un 44%. Como la producción a su vez bajó, el impacto que tiene, aunque no hubiera aumento de emisión en la base monetaria constante, el impacto es alrededor del 80% y la inflación fue alrededor del 55%, quiere decir que todavía hay un margen. Claro. No me gusta decir esto porque estas cosas pueden crear malas expectativas. Yo creo que lo que hay que hacer es lograr un golpe de confianza. No sé si el gobierno lo puede hacer en los últimos meses de esta gestión, pero si esto fuera posible... ¿Cómo se logra un golpe de confianza? Un camino sería que Macri tome las riendas, el toro por las astas, e introduzca reformas importantes, aún con una expectativa electoral que puede deteriorarse por esta razón. Pero el mundo de los que saben, los analistas, los inversores, lo tomarían como un hecho positivo. Reformas, por ejemplo, laborales Por ejemplo, y si la sabe explicar, la gente la va a aceptar. La reforma laboral favorece a los trabajadores, por ejemplo. A quienes no favorece es a los dirigentes gremiales, porque una de las claves de la reforma es privilegiar las negociaciones a nivel de empresa. Pero esto se puede explicar. La dirigencia gremial es una de las categorías de menos popularidad en la Argentina, lo demuestran todas las encuestas. Sí. Hay muchas medidas que se podrían tomar antes de las elecciones. Claro, construir políticas públicas decididas en algún sentido y explicarlas, comunicarlas debidamente. Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias.